Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Atención que la UNICEF confirmó que la actriz y modelo Nicolette Van Damme renunció a su cargo como embajadora de buena voluntad después del escándalo producto del ofensivo tuit que la holandesa emitió frente a figuras como Radamel Falcao y James Rodríguez. En un principio indicó que ella lo hizo como broma, pero nunca pensó que la bomba se convertiría en algo así de grande. Nicolette Van Damme es un nombre que anteriormente no tenía mucha trascendencia quizás en los países de habla hispana, pero en Europa su nombre resonaba como embajadora de buena voluntad de la UNICEF y también por ser una reconocida actriz y modelo del país de la naranja mecánica. Pero en los últimos días su nombre ha estado latente en titulares, prensa e internet, y no por sus buenas obras, sino por el comentario que hizo a través de su red social de Twitter, en donde usó un fotomontaje de las estrellas del fútbol colombiano, Radamel Falcao García y James Rodríguez, como si estos estuvieran oliendo la espuma demarcada por el árbitro. Según la modelo Van Damme, ella hizo esto como un chiste o una broma, pero nunca pensó que le convertiría en una bomba que la tuviese en este momento mortificada. No solo porque le causó su renuncia a la UNICEF, sino también porque, según sus declaraciones, ha sido presa de amenazas por su actuar. Nicolette Van Damme, en una entrevista, indicó que ella pidió disculpas a los colombianos por el trino que lanzó, pero que esto no fue suficiente, ya que no solo la UNICEF Colombia, sino también los colombianos y el mundo entero en general sienten rechazo por las graves insinuaciones que hizo la modelo. Al parecer ella desconoce que este tipo de bromas le han causado a Colombia por más de 50 años dolor y muertes a raíz del narcotráfico, y es algo con lo que el país ha luchado incansablemente. Atención que un mexicano que viajaba en un crucero de Fortaleza a Arrecife, en Brasil, se lanzó al mar desde el piso número 15 del MSC Divina, por lo que de inmediato la seguridad de la embarcación comenzó una búsqueda en alta mar. Sin éxito alguno, por el momento, Jorge Alberto López Amores corresponde al nombre del joven que por extrañas circunstancias terminó aventándose a mar abierto en un crucero en el que iba con destino a Brasil para alentar a su selección. La televisora brasileña Lance TV dio a conocer un video proporcionado por la Policía Federal en la que presuntamente se muestra el momento en el que el mexicano Jorge Alberto López Amores se lanza desde el piso número 15 del crucero MSC Divina. Además, el diario difundió fotografías ceñidas por la misma dependencia en la que se muestran al menos 6 envases de alcohol, la mayoría de una mezcla llamada el pelotón de la muerte, mismo que, según testigos, habría estado consumiendo en su pequeña ánfora. Después de reunir 5 testimonios, incluidos el capitán y otros testigos de la nave, la Policía Federal concluyó que López Amores se lanzó por voluntad propia de este crucero. Las imágenes tomadas muestran al barco a lo lejos y en determinado punto al mexicano saltar del piso 15 del crucero el miércoles pasado a una altura de 60 metros cerca del cabo Alcañar, Río Grande do Norte. En algún momento se dijo que había sido por popa, pero según revela el video fue por estribor en uno de los lados. De acuerdo con el diario, la Policía Federal se pronunció sobre el caso en una conferencia de prensa y allí consideró que es muy remota la posibilidad de que el cuerpo de la víctima se encuentre en alta mar. La búsqueda, sin embargo, sigue siendo realizada por el Comando Tercero Distrito Naval de Brasil. Según testigos, las últimas palabras de Jorge Alberto antes de lanzarse fue: voy a hacer historia, voy a detener el barco. Con 25 años de edad, este joven estudiaba en la Ciudad de México y el pasado domingo tuvo un vuelo hacia Barranquilla, Colombia, donde hizo escala, después para poder ver a su selección mexicana de fútbol enfrentarse al equipo brasileño. Este joven mexicano viajó con destino a Brasil para ver a su equipo a través de este crucero, donde desafortunadamente se lanzó al vacío. Y una fuerte explosión se presentó en la zona de Chapinero, en Bogotá, en Colombia, en donde al parecer 500 gramos de pentonita fueron detonados en un CAI de esta zona. Hasta el momento hay 3 personas heridas, pero cuantiosos daños materiales. Con los videos que ustedes están viendo en este momento los tomaron personas que habitan en este sector segundos después de la explosión que ocurrió sobre las 3:45 de la tarde. Las primeras versiones indican que un
personaje cuya identidad no ha sido determinada dejó un paquete justo en la puerta del CAI. Este detonó aproximadamente con 500 gramos de pentonita en su interior. 2 policías resultaron heridos y también un civil que han sido atendidos en las últimas horas en centros hospitalarios y que según fuentes de salud de Bogotá están fuera de peligro. En Aruba recientemente entró al Parlamento un concepto de ley para aumentar la edad para quienes compren alcohol y un segundo concepto sobre el fumar en ciertos establecimientos públicos. Estas 2 leyes entraron al Parlamento para ser tratadas y, de ser aprobadas, establecimientos públicos tendrían que acatar normativas sobre la venta del alcohol y el permitir que personas fumen dentro de estos establecimientos. El viernes en la mañana se llevó a cabo la entrega de 2 conceptos nuevos de ley. Se trata de una ley para aumentar la edad de compra de alcohol y la segunda ley es para prohibir el cigarrillo en ciertos establecimientos. El parlamentario Marlon Snake hizo entrega de estos 2 conceptos a la presidenta del Parlamento, doctora Andus Marisol López Trump. Después, estos conceptos irán a Radvan Advis y volverán de nuevo al Parlamento para atender los consejos que este departamento dio. Después vendrán con una reunión pública para todas las personas donde estos pueden dar sus sugerencias. El punto de salida oficial es poner un limitante a todos los establecimientos. Muchos de los países de los cuales los turistas vienen ya aplican esta ley y no sería difícil que los turistas se adaptaran. La mayoría de los países ya tiene esta ley y tanto turistas como locales deben poder cumplir con esto. En todas las partes de Aruba se necesita implementar esta ley por si llega a pasar en el Parlamento. Tanto la policía como el Departamento de Salubridad Pública jugarán un papel esencial en la implementación de esta ley. Los ciudadanos también deberán hacer su parte y estar atentos y ver si los menores están bebiendo o fumando. Ellos mismos podrán atender con estos. Los padres no deberán dejar a sus hijos comprar alcohol para ellos. Los niños son vulnerables y el dinero solamente falta para que ellos puedan adquirir alcohol y cigarrillos. Para esto, los dueños de los establecimientos deberán preguntarles su ID si sospechan que se trata de un menor de edad. Todos tenemos una gran responsabilidad en esto, tanto los dueños del lugar como también los padres y los jóvenes. Ya hay diferentes establecimientos en nuestra isla que aplican este pensamiento, pues si esta ley pasaría, fortificaría aún más este control social para así que tanto jóvenes y niños no tengan acceso tan fácil al alcohol y al cigarrillo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, participó en el ritual de la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico. Él recibió la energía de los primeros rayos del sol como tradición y rito de esta parte de Bolivia. Con los brazos en alto y las palmas hacia el naciente, miles de bolivianos, entre ellos el presidente Evo Morales, recibieron los primeros rayos del sol en la jornada 0 del Nuevo Año Andino Amazónico, el 5522, denominado el Wilcacuti, en el comienzo de la nueva era Pachacuti. Pues venimos aquí sobre todo a conocer, a festejar este Año Nuevo Andino Amazónico, muy interesante, excelente paisaje, muy contento de seguir conociendo Bolivia, recibir esta energía en el Año Nuevo Andino Amazónico, impresionante. Hace un momento decía, después de mucho tiempo está despejado el tiempo hoy, interesante. Hemos visto lindo paisaje. Primero, dando fortaleza de este lugar de Samaipata. Segundo, por supuesto, nuestros grandes deseos, la unidad del pueblo, que nos da mucha fortaleza para seguir siendo como modelo de país en este momento, reconocido por la comunidad internacional. Un grupo de venezolanos se están alistando para celebrar este próximo 5 de julio el acta de declaración de independencia de su país en la Plaza de Bolívar en Aruba. Allí ellos están ultimando detalles para esta celebración, recogiendo suciedad, arreglando matas y dejando el lugar a la altura para poder tener un acto protocolario en conmemoración de esta fecha patria. Un grupo de venezolanos residenciados en Aruba decidieron contribuir con la integración y empezaron a limpiar la Plaza de Bolívar, no solo por cumplir como ciudadanos, sino también porque se están preparando para el próximo 5 de julio, día en que se conmemora el acta de declaración de independencia de Venezuela. Para los venezolanos, tanto los que viven en su propio país como también los que emigraron hacia otras partes del mundo, estas fechas son importantes y se conmemora la independencia de toda una patria. Por eso, desde la Plaza de Bolívar ya comenzaron a limpiar el terreno, plantando matas y dejándolo listo para la celebración de estos actos protocolarios.
Ellos no querían perderse el partido de Chile contra Holanda y por eso pidieron una prórroga para dejar Brasil. Es la solicitud de 9 de 86 hinchas chilenos que ingresaron sin entrada al Maracaná el pasado miércoles. 57 de estos detenidos ya salieron del país brasileño, mientras que este domingo varios chilenos viajaron a Sao Paulo, lo que mantiene a la policía alerta por las estafas que se están presentando durante este mundial. Ingresaron como una tropa cegada por el fanatismo, una avalancha de hinchas que no dimensionó las consecuencias tras arrasar con la sala de prensa del Maracaná, la peor, ser expulsados de un mundial que pretendían disfrutar. Fueron 86 los detenidos por la invasión, otros 4 por portar credenciales falsas y 1 por intentar ingresar a un crucero. A todos les dieron 72 horas de plazo para dejar Brasil, pero algunos pidieron clemencia a las autoridades brasileras, argumentando simplemente fidelidad a la roja. 9 de los 91 que están con medida de abandono obligado solicitaron una reconsideración a la autoridad brasileña para que se le autorice la salida después del partido de Chile el día 23 de junio. La situación todavía no está resuelta por las autoridades. Intentarían aparentemente ver el partido de Chile contra Holanda. Lo cierto es que 57 de los aprehendidos ya abandonaron el país por vía aérea y terrestre. Intercambio de hinchas que se concentra en el aeropuerto internacional. Los hermanos Aguilera, por ejemplo, vuelan con la fe de encontrar un ticket en Sao Paulo. Si les va mal, pelearán sí o sí por un espacio en el partido de octavos. Y con la idea de ir a Fortaleza, porque Chile tiene que ganar a Holanda y ser primero. De repente, el día lunes compramos recién los pasajes, pedimos permiso a los trabajos y nos fuimos. Ahora nos vamos y va a estar una semana ya a esperar los mejores resultados. Marea roja que suma nuevas energías. Tanto ellos como el resto de los viajeros deberán estar atentos a un tipo de estafa que circula en el Mundial, porque conectarse a través de Wi-Fi en lugares no establecidos puede ser el fin de la aventura. Hay hackers o delincuentes cibernéticos que están levantando redes Wi-Fi fraudulentas, ¿cierto?, gratuitas, en la cual están tratando de que la gente que pueda operar a través de este modo obtener, ¿no es cierto?, sus datos a través de las transferencias. En nuestro país proliferan falsas agencias que prometen paquetes turísticos para ver a la selección. Algunos compatriotas han sido engañados por comprar por internet. No hacer avances de dinero si yo no tengo claridad, primero, de que estoy frente a una empresa legítima, que tengo todas las condiciones ofrecidas y que está el contrato, y por lo tanto prevenir eventuales fraudes. Quienes sí verán con total seguridad el partido del lunes son estos 10 niños. Consiguieron pasajes y entradas VIP por ganar un torneo interescolar de futbolito. Tienen entre 10 y 11 años y como campeones esperan que la roja llegue a la misma condición. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.